¿cómo están? Desde el teletrabajo a las pantallas de TV Senado, en esta ocasión los saludamos junto a Marco Kremerman. Eres economista e investigador de la Fundación Sol. ¿Cómo estás, Marco? Hola Julio, bien, muchas gracias. Quería comenzar, Marco, primero preguntándote por esta iniciativa. ¿Es buena o mala la idea de que se permita retirar, algunos hablan de un 10%, una parte de los fondos de pensiones para que los chilenos que necesitan plata, que hoy en día son más, tengan algo de dinero? A ver, lo primero que hay que decir es que es una discusión legítima ante cualquier juicio de valor. En tanto, en Chile no existe seguridad social. Nuestro sistema de pensiones no es el sistema que se observa en la mayoría de los países del mundo, donde hay una lógica de solidaridad intergeneracional, se respetan los principios de la seguridad social, y es por ello que esta discusión uno observa el panorama mundial y no está presente, salvo en Perú y en un par de países más que tienen AFP de manera estructural como Chile o de manera complementaria, no existe esta discusión en otras partes del mundo. Y por tanto, en ese sentido, es una discusión legítima. La gran pregunta, sin duda, es por qué se tiene que recurrir a los ahorros de los trabajadores para capear esta crisis, sobre todo para los hogares que pertenecen a los sectores medios, que no están recibiendo prácticamente ninguna ayuda del Estado. Y esa es la discusión de fondo. Si es que aquellas personas que se oponen al retiro, nosotros más que oponernos, estar a favor, nos parece que es una discusión que hay que dar. ¿Por qué? Porque si es que las personas que se oponen de manera a priori o teórica deberían tener una propuesta, y esa propuesta no debería ser condicionar el retiro de fondos para quienes sí lo avalan a un mayor endeudamiento de los propios trabajadores o quienes lo rechazan directamente deberían tener una propuesta inmediatamente que resolviera el problema de los sectores medios. Y eso debería ser una renta básica de emergencia en montos suficientes, que es muy importante. No solo un aporte para satisfacer algunas necesidades, sino que tiene que ser en un monto suficiente, cuyo punto mínimo debe ser la línea de la pobreza. No el punto máximo. Hoy día ni siquiera el ingreso familiar de emergencia que se ha aprobado y que llega a un grupo pequeño de los hogares, un 34% de los hogares en Chile, ni siquiera permite superar la línea de la pobreza. Y en segundo lugar, si es que queremos hablar de pensiones suficientes, deberíamos tener también propuestas en torno a un sistema de pensiones distinto. Ni uno ni lo otro se está poniendo sobre la mesa de aquellas personas que proponen o se oponen al retiro de fondos. Por tanto, eso es la discusión de fondo que debería tenerse presente en estos momentos. Claro, hay un tema también donde va a tener que seguramente entrar ya al detalle, ¿no es cierto?, de esta discusión, que habla del mecanismo para poder retirar estos fondos en caso de que se diera y también de los requisitos, porque yo leí algunas cifras y por eso tal vez algunos parlamentarios, o en particular el senador Alaman, dijo que se iba a estar entregando dinero a gente que no la necesitaba. Por eso tú hablas a lo mejor de los sectores medios. Esto tal vez no iría tan enfocado a quienes están en una situación más desprotegida, sino más bien a los sectores medios porque tienen un trabajo y son los que tienen un trabajo más formal y los que han cotizado por mayor tiempo y por ende tienen mayor espalda en esos fondos y pueden, ¿no es cierto?, retirar una parte. Claro, lo que dice el senador Alaman, primero, una falta de respeto y segundo, una desconexión completa de la realidad. Hoy día en Chile, solo un 20% de los trabajadores y trabajadoras ganan más de 150.000 pesos líquidos. Y en el mundo de quienes cotizan, eso también es una realidad, tal cual. Existen 11.500.000 personas endeudadas, de las cuales casi 5 millones están morosas. O sea, los sectores medios que supuestamente son los que tienen empleos más formales y cotizan, ayuda concreta. No son sectores que se las pueden arreglar de manera autónoma. Y eso es lo que no quiere entender la clase política. De que acá las ayudas focalizadas, lamentablemente en esta crisis, no tienen sentido. Están obsoletas las políticas focalizadas, porque es el 80, el 90% de los hogares en Chile que hoy día están en problemas. Un hogar que tenía ingresos mensuales de 900.000 pesos y hoy día baja a 450.000 pesos y que no va a tener ningún apoyo, ninguna ayuda, necesita ayudas concretas, ¿no? Porque su nivel de vida, donde tiene que realizar varios gastos que va a tener que seguir haciéndolo en esta pandemia, no puede verse reducida a la mitad. Es una catástrofe para esos hogares. Sin duda, cuando vamos al área chica y vemos
los montos que tienen ahorrados las personas hoy día en Chile, sobre todo las generaciones más jóvenes, el 27% de las personas tienen menos de 1 millón de pesos. Eso significaría que si se retirara el 10%, podrían obtener menos de 100.000 pesos, y un 55% de 5 millones de pesos. Vale decir, más de la mitad podría obtener menos de 500.000 pesos. ¿No? Sitúa 400.000 pesos, 300.000 pesos para quien no está recibiendo ingresos, un salvataje para un mes. Pero en términos de una ayuda estructural, si es que se considera ese 10%, no es la solución de fondo en términos materiales. Sin embargo, la discusión sigue siendo legítima porque muchas personas dicen, ¿cómo no voy a poder disponer de mis ahorros, dado que esto es un sistema de cuentas individuales, no un sistema de seguridad social, en el momento en que más lo necesito? Y nadie me está dando un apoyo, una ayuda, y tengo urgencias y emergencias que resolver. Claro, retiro de fondos que se ha dado a partir de otros casos, de enfermedades de algunas personas, en fin, una serie de casos anteriores a la pandemia y que ahora, claro, con el tema de la pandemia y con la falta de recursos de muchos chilenos, también la baja en el empleo, ha generado, ¿no es cierto?, este debate. Tú hablas de la nula seguridad social, y aquí ya entrando al tema de la reforma de pensiones, que es posible que se retome, es un debate más marco, ¿no es cierto?, que podría retomarse en el Senado dentro de las próximas semanas y que apuntas tú principalmente a que no hay un fondo colectivo, un fondo para todos, son cuentas más bien individuales y se propone, ¿no es cierto?, un 3% que sería colectivo y explícanos tú mejor tal vez por qué, ¿no es cierto?, esta reforma tiene un problema de base, justamente a partir de que ese 3% es tan irrelevante a lo mejor para el sistema. Lo primero que hay que decir es que la propuesta original del gobierno, el proyecto de ley original, que se ingresa al Congreso a fines del 2018, proponía aumentar la tasa de cotización en 4 puntos y llevarla todo a cuentas individuales. No podían ser administrados por la AFP, esos puntos adicionales, pero sí por sus primos hermanos, las compañías de seguro. Y las pensiones básicamente mejoraban en el corto plazo a través de los mejoramientos en el pilar solidario. A partir del 18 de octubre, con el estallido social, no por convicción, sino por contención, el gobierno se tuvo que mover. Y todos los argumentos que dio de que no se podía avanzar en un punto en reparto, porque eso era insostenible, que no tenía sentido, llegaron a fines de enero a aparecer una propuesta con un aumento de la tasa de cotización de 6 puntos, no 4, 6 puntos, y la mitad para una lógica de seguridad social o de reparto. Es una novedad para el caso chileno en las últimas 3-4 décadas. Sin embargo, lo que se estaría generando con la propuesta del gobierno es que tendríamos por primera vez un sistema mixto, porque no lo hemos tenido. Pilar solidario más cuentas individuales no es un sistema mixto. Sistema mixto donde en el pilar contributivo convive el reparto con las cuentas individuales administradas por instituciones como la AFP. Pero tendríamos un mini sistema mixto. Y ese es el gran problema. Ese edificio se va a caer, ¿no? Ese edificio no se sostiene en el tiempo. Y de hecho, las oposiciones han llegado a un acuerdo de que los 6 puntos adicionales vayan a una lógica de reparto. Pero lamentablemente, por la vía de los hechos, y dado que estamos en una crisis severa, esa propuesta de las oposiciones también quedó obsoleta. Un sistema que aumente más puntos de reparto, pero que siga sosteniéndose en cuentas individuales administrando, no tiene sentido. Más lagunas previsionales, salarios más bajos, más desempleo, es imposible que se sostenga un sistema en una crisis como el que estamos viviendo. Las cuentas individuales ya fracasaron. Se tiene que repensar un sistema distinto completamente para las pensiones en Chile. Ya pasó en la crisis mundial financiera anterior, la crisis subprime. Muchos países, sobre todo Europa del Este, que habían privatizado sus sistemas de pensiones, se tuvieron que negociar. Otro de los puntos es la rentabilidad. La rentabilidad que va a la baja, en el fondo, es la que hace que este 3% tenga, o a la larga resulte inútil y que es la que también está impidiendo que se entreguen pensiones dignas a las personas. Exactamente. Si bien la rentabilidad histórica de los últimos 39 años, promedio por año, real, sobre la inflación que la AFP han conseguido para los fondos que administran es de un 8%, lo que vemos es que década a década la rentabilidad viene cayendo abruptamente. En la década de los 80 la rentabilidad promedio por año era 12%. En la década de los 90 fue casi un 10%.
pero en la primera década del siglo XXI fue un 5,7%, y entre 2010 y 2019, la última década, cerró en un 4,8%. Y por cada punto menos de rentabilidad, la pensión baja en un 20%. ¿Qué queremos decir con esto? Que en general, quien cotice 13 puntos en cuentas individuales o mencionar en cuentas individuales, dado la caída de las tasas de rentabilidad y dado que se proyecta que va a ser muy difícil que la rentabilidad de las próximas décadas supere el 4,5% o el 4%, quien cotice 16 puntos en cuentas individuales va a quedar peor que quien cotizó 10 puntos y se cotizó y se pensionó hoy día. Y hoy día ya tenemos un problema gigantesco con las pensiones. El 80% de las pensiones están por debajo del salario mínimo. De hecho, se necesita ahorrar 100 millones de pesos hoy día para sacar una pensión inicial promedio entre hombre y mujer y renta vitalicia y retiro programado de 400.000 pesos recién, ¿no? Necesita 100 millones para sacar una pensión de partida de 400.000 pesos, la cual va bajando en el retiro programado. Y hoy día menos del 3-4% de las personas que están a punto de jubilar tienen más de 100 millones, ¿vale? Es decir, las cuentas individuales como paradigma para resolver las pensiones en un país no sirven, ¿no? Por tanto, es fundamental que el pilar contributivo sea de reparto y de seguridad social. No puede ser un complemento. Un edificio, la base del edificio, no puede ser un pedacito pequeño. Los edificios se caen, como lo conversamos anteriormente. Eso es lo que expone históricamente la Organización Internacional del Trabajo, hasta el propio Banco Mundial. Habla de que los países tienen que tener un pilar público para sustituir ingresos. En Chile, lamentablemente, se eliminó completamente en dictadura y no hemos tenido forma estructural o sustitutiva. Solamente se ha incorporado un pilar solidario pequeño para las personas que no cotizaron, que sí trabajaron, pero no cotizaron, y para aquellas personas que sacan pensiones muy bajas por el sistema privado. Marco, ¿por qué es tan difícil hacer cambios, digamos, más profundos en el sistema de pensiones? ¿Se trata de quienes administran ese fondo de pensiones? ¿Se trata de que esos fondos tienen una relevancia mayor para la economía? ¿Por qué crees que es tan difícil avanzar en algo que en el final se va a traducir en pensiones dignas para las personas? Es muy difícil y ha sido muy difícil porque las AFP han acumulado un poder gigantesco en el último tiempo. Hasta el propio Pinochet, en las actas secretas de la discusión del sistema de pensiones en los años 80, daba esa alerta. No vaya a ser de que pequeños grupos acumulen tanto dinero, que acumulen tanto poder, que finalmente no podamos cambiar nada en el futuro, ¿no? Efectivamente, cuando uno revisa el objetivo de un sistema de pensiones, que es pagar pensiones suficientes, en el caso chileno, ese objetivo no se cumple y no se cumplió y no se va a cumplir, aunque se aumente la cotización de las personas para cuentas individuales. Por tanto, uno se hace la siguiente pregunta: ¿quiénes son los ganadores de este sistema? Si es que los pensionados ya no lo fueron y ya no lo son, ¿no? Los grandes ganadores son las propias AFP, que han tenido rentabilidades sobre patrimonio gigantescas en los últimos 20 años, superior al 20% promedio por año, las compañías de seguro, que pagan rentas vitalicias, que concentran el mercado del seguro de invalidez y sobrevivencia, y los grandes grupos económicos nacionales e internacionales. Allí van las inversiones de las AFP. El dinero no está disponible para hacer solidaridad intergeneracional. Los 200.000 millones de dólares, que equivalen al 80% del Producto Interno Bruto de Chile que administran la AFP, no están disponibles para pagar pensiones con el dinero de los trabajadores activos, sino que están disponibles para ser invertidos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Supuestamente que se va a generar rentabilidad. Pero esa rentabilidad finalmente no sirve, porque si nos hace pasar de una pensión de 60.000 pesos, que ya es extraño, ¿no?, que nos transformamos en un país de 2.000 dólares de PIB per cápita para entregar pensiones de 60.000 y las AFP las transforman en 150.000. ¿no? Esa rentabilidad finalmente, para construir pensiones, la forma en que se construyen pensiones bajo la lógica de las cuentas individuales, no sirve. Se requiere una cantidad gigantesca de ahorro y de rentabilidad que ya no fue, que ya no se va a poder sostener. Y por tanto se requiere cambiar la lógica del sistema. Se requiere pensar en un sistema completamente distinto. Son los grupos económicos, Luxich, Angeline, Mate, Sayé, nosotros tenemos estudios que muestran exactamente los más de 25 grupos económicos a nivel nacional que concentran las inversiones de la AFP y una cantidad importante también de grupos económicos multinacionales que operan en Chile. Ahí se concentra gran parte de la inversión nacional,
además de algunos títulos del Estado, a través de la Tesorería General de la República, y al mismo tiempo tenemos más de un 42% de los fondos invertidos en el extranjero, y se benefician los gobiernos de Estados Unidos, acciones, empresas de distintos países del mundo, y claro, el argumento es que se genera rentabilidad, pero lo que vemos es que esa rentabilidad no permite construir pensiones. Marco, se me queda en el tintero otro tema. Hay una propuesta también de que se pueda aumentar en el fondo la capacidad de inversión de la AFP y esto podría terminar ayudando a empresas chilenas. No sé si has leído algo al respecto, ¿no es cierto?, de la compra entiendo, algunos activos de empresas locales que podrían estar también acomplejadas con el tema de la crisis económica. Y es una gran paradoja, efectivamente, porque finalmente los grupos empresariales, gran parte de los sectores políticos le dicen a los afiliados, usted no puede disponer de 10% de su ahorro para ayudarse a sí mismo, dado que lo está pasando pésimo, no tiene los recursos suficientes. Nosotros, ¿cierto?, impulsando leyes a través del Estado tampoco los vamos a ayudar, no tenemos ninguna solución por el momento, pero sí se abren las posibilidades para tener un abanico diferenciado en las fuentes de inversión que puede realizar la AFP. Efectivamente, para las empresas que no transan en la bolsa de comercio, se estaría empujando por el fiscalizador, por la Superintendencia de Pensiones, la posibilidad de que puedan recibir justamente financiamiento de la AFP. Se están abriendo los espacios para que se puedan comprar títulos de deuda de las empresas, para que se puedan invertir en activos alternativos. Y la señal es la siguiente: las cotizaciones sí podrían estar disponibles para ayudar a las grandes empresas, pero no están disponibles para ayudar a los propios afiliados y a los propios trabajadores y trabajadoras. Esa es la señal que en estos momentos está dando la política. Si es que efectivamente no se quiere hacer uso de los fondos de los trabajadores para que se ayuden a sí mismos, entonces creen una renta básica de emergencia contundente para los sectores medios, o cambiemos al mismo tiempo el sistema de pensiones para que el drama de las bajas pensiones no se siga manteniendo y sosteniendo en el tiempo, porque las pensiones cada mes que pasa van bajando. Y con la crisis que estamos viviendo van a seguir bajando. El año 2019 se jubilaron 127.000 personas y la mitad de ellas, con su ahorro y con la rentabilidad que consigue la AFP, pudo autofinanciar una pensión inferior a 50.000 pesos. Es una catástrofe, una crisis severa que no se puede seguir manteniendo en el tiempo. Marco, bueno, clarísimo respecto de ese punto, también de todo lo que se está debatiendo sobre el retiro de fondos que podría darse. Esperemos que ojalá las políticas en este caso apunten en el sentido correcto y terminen materializándose en ayuda concreta, que efectivamente los chilenos que están más acomplejados y que también está llegando esta crisis obviamente a los sectores medios puedan recibir algo también de esa ayuda. Marco Kremerman, economista e investigador de la Fundación Sol, quien estuvo en esta jornada junto a nosotros, te damos las gracias por haber compartido estos temas junto a TV Senado. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Que estén muy bien también. Hasta pronto.